Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Campos, soy licenciado en Derecho, soy litigante en materia civil, penal, familiar y laboral. El día de hoy vamos a dar una actualización respecto de lo que son las medidas de protección. Las medidas de protección son muy diferentes, bueno, no son diferentes, sino es el género, y las medidas de restricción son la especie. ¿Qué significa? Bueno, que las medidas de protección son muy amplias, muy amplias, y son muchísimas, vienen en la ley. Y las medidas de restricción son una de tantas medidas que se encuentran contenidas dentro de las medidas de protección. Por eso siempre que se acude a la autoridad, siempre se llaman medidas de protección, ¿sale? Comúnmente la gente los conoce como medidas de restricción, pero no se queda ahí la autoridad ni la ley. Las medidas de restricción, repito, solo forman parte de una gama muy amplia de medidas que toma la autoridad para proteger la integridad física o la vida inclusive de las personas que son víctimas de agresiones por parte de sus familiares o de la gente cercana, como cuidadores, como personas que tienen bajo su vigilancia algunas personas, ¿no? Generalmente son familiares o que tienen una relación muy cercana, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar. Miren, las medidas de protección son aquellas, o nacen, mejor dicho, nacen de la necesidad de las personas que reciben violencia familiar. Esto es violencia por parte de un pariente consanguíneo o un pariente afín. Pariente afín significa o un pariente político, un cuñado, un suegro, etcétera, ¿no? Esos son los parientes afines. O personas que se encuentran bajo el cuidado de otras. Por ejemplo, un enfermero, un médico, un maestro, etcétera. Gente que tiene alguna relación de cuidado respecto de la víctima. Estas personas también podrán ser consideradas como familiares si ejercen un abuso o un acto abusivo con el fin de causar algún daño a estas personas, ¿sale? Y para los suscriptores que a veces me preguntan cuál es el fundamento legal de lo que está diciendo, abogado, porque no nos da los fundamentos de lo que dice. Bueno, se los voy a mencionar, aquí los tengo anotados en mi pizarrón, no sé si se vea, pero bueno, se los voy a decir rápidamente si es que no se ve. Es el artículo 20, apartado C constitucional, la Ley General de Víctimas, artículos 5 y 7, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 109, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, repito, Ley General, la Ley General en sus artículos 24 al 34, cuaterdecis, y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en sus artículos 5, fracciones 2 y séptima, 54, 55, fracción primera, 61 al 72, y el acuerdo 31-36 del 2020 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Eso es el fundamento legal de estas órdenes de protección, ¿sale? Entonces, las personitas que luego me dicen, ¿de dónde sale? Aquí está el fundamento, ya lo acabo de comentar. Es muy sencillo. Chequen los artículos, si tienen duda, las leyes que les acabo de comentar, y verán que ahí está perfectamente determinada el fundamento constitucional y legal de estas órdenes de protección, ¿sale? Bueno, para continuar, entonces estábamos perdón, en el hecho de que es un acto abusivo en contra de un familiar o una persona que se encuentra cuidando a otra o que la está vigilando, y que le causa algún daño, ya sea físico o inclusive que puede causar en un futuro riesgo a la integridad de la vida, a su vida, integridad física y a su vida, ¿sale? Entonces, ¿qué hace la autoridad? Bueno, ustedes van a la autoridad, acuden y le manifiestan su temor o que recibieron un daño de un familiar y necesitan urgentemente una medida de protección, ¿sale? Entonces la autoridad pueden ser de dos tipos. Ustedes pueden ir al Ministerio Público, que es una autoridad administrativa,
al DIF, inclusive, que también tiene facultades para emitir órdenes de protección, son urgentes, son preventivas, son cautelares, y ellos pueden emitir de manera inmediata, hasta en un plazo de 4 horas máximo, una orden de protección, ¿sale? Entonces, ¿en qué se va a fijar el Ministerio Público? Bueno, primero en la narración de los hechos, que deben ser claros, sucintos, deben ustedes manifestar qué es lo que sucedió, quién los agredió, cómo los agredió, ¿no? En qué momento los agredió, circunstancias de modo, tiempo y lugar, su narración de los hechos, repito. Después, ¿en qué circunstancias se dieron esos hechos? En una casa, en qué tipo de parentesco tienen con la persona, etcétera, ¿sale? Después de esa narración de los hechos, ustedes van a ser evaluados respecto al riesgo que están corriendo. ¿Qué riesgo es el que están corriendo? ¿Está corriendo un riesgo físico o de plano su vida corre peligro? ¿Sale? ¿Qué otro tipo de agresiones previas a esta que están denunciando se han tenido? Si ha habido con anterioridad alguna otra agresión, entre otras cosas, ¿sale? Además de que ustedes van a ser evaluados por el médico legista, y también por si traen un daño psicológico. Ya ven que los agresores los amenazan, tratan de minimizarlos, de humillarlas, mejor dicho, porque estamos hablando de mujeres, humillarlas, y entonces se hace necesario hacer esa evaluación para que la autoridad pueda emitir esa orden de protección, de la cual todavía no hemos entrado a la gama de órdenes de protección que pueden ser emitidas. ¿Quiénes también pueden emitir esas órdenes? Los jueces, el tribunal, los juzgadores del Poder Judicial. No todos, solamente algunos juzgadores, los jueces a nivel familiar. Todos los jueces familiares pueden emitir esas órdenes. ¿Quiénes más? Los jueces civiles, en caso de que no haya juzgados familiares en el lugar o en la entidad donde ustedes estén. Y los jueces penales, los jueces de control. Solo los jueces de control, no los de enjuiciamiento, los jueces de control pueden emitir esas órdenes, y para eso también hay guardias. El tribunal está a las 24 horas del día atentos a cualquier situación grave, donde ustedes pueden solicitar de inmediato la orden de protección. ¿Sale, amigos? Repito, 4 horas después, a más tardar, a 4 horas después de que ustedes denuncian, de que ustedes narran los hechos de los cuales fueron víctimas, se emite esa orden. Y con esa orden ustedes ya quedan de alguna manera protegidas. ¿Sale? Ahorita vamos a entrar a qué tipo de medidas se toman para protegerlos. ¿Sale? Primero vamos a aclarar exactamente de qué se trata, qué autoridades pueden intervenir. Bueno, hasta aquí el tipo de manifestaciones que ustedes pueden hacer y ante quién las pueden hacer. ¿Sale? Esas órdenes tienen una duración de hasta 60 días. Es decir, la autoridad va a decir, a ver, esta orden de protección te va a servir a ti, víctima, por 60 días. Hasta 60 días. Y si pervive el riesgo, las agresiones, se puede ir prorrogando 30 días, cada 30 días. Cuando ustedes denuncian, amigas, el Ministerio Público o la autoridad en la cual ustedes denunciaron va a estar en contacto con ustedes cada 24 horas. Cada 24 horas les van a estar llamando, supervisando a ver cómo va su estado de salud y si sigue habiendo agresiones, si el sujeto agresor o la persona que las ha estado agrediendo sigue ahí o insiste o no ha desistido, no lo sé. Tantas cosas que pueden suceder. Y después de 6 días, 7 días, la autoridad se pondrá de acuerdo con ustedes para darle un seguimiento a su protección. Un seguimiento para que su integridad física siga resguardada y ya no sea cada 24 horas. Van a hacer un plan de seguimiento de su asunto. ¿Sale? Y repito, después de esos 60 días, si persiste ese riesgo, puede ser prorrogable por 30 días, y luego por 30 días, y luego por 30 días.
¿Cuánto va a durar? Cuando termine la investigación, cuando termine el asunto o cuando cese el riesgo, ¿sale? Cuando cese el riesgo. Entonces es muy importante que ustedes hagan una relación muy clara de los hechos para que quede bien claro qué es lo que ustedes temen. También cuando ustedes denuncian, se me había pasado, además de narrar los hechos, ustedes deben de solicitarlas. Yo lo que les recomiendo siempre es soliciten las órdenes de restricción o de protección o lo que ustedes necesiten. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, los jueces, si ustedes no las solicitan, a lo mejor estas autoridades dicen, pues no necesita más que pase la patrulla por ahí, cada 24 horas o cada 12 horas y que le firmen que ya pasó. Puede ser ese el criterio de las autoridades. Y como las autoridades no están ahí, no viven ahí, no han sufrido el daño, pues desconocen en su totalidad cuál es el temor que tienen ustedes o el riesgo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Decirles, tengo temor y solicito esta orden. Por ejemplo, que el señor no se acerque, que el señor salga del domicilio, que el señor no tenga comunicación conmigo, que el señor me devuelva mis documentos, que el señor se le fije pensión alimenticia, que el señor se le restrinja el régimen de visitas convivencias con mis hijas, o con todos mis hijos, y conmigo, que el señor no pase por donde trabajo, que el señor deje de amenazar a mis familiares. ¿Sale? Y aún fíjense, se pueden tomar todas estas órdenes que estoy señalando, son parte del catálogo que les había comentado hace rato. Todo esto restringe la libertad del otro, restringen su forma de conducirse hacia mí. Y dije mal, no es libertad porque las agresiones no es el ejercicio de la libertad. Todas esas conductas abusivas que hacen daño a la víctima son restringidas, sí, por eso se conocen como órdenes restrictivas, ¿sale? Entonces todas esas órdenes van dirigidas a esta persona. A veces se cometían errores por parte de la autoridad y decían, a ver, llévale este citatorio a tu marido para que él venga y comparezca. Imagínense, ¿no? Cómo se iba a poner el marido cuando ustedes mismas les llevan citatorio. No, ahora ya en la ley está prohibido eso y la autoridad tiene que irlo a citar, irlo a buscar, irlo a señalar para que decirle, ¿sabe qué? Usted tiene esta orden de restricción, no puede acercarse, no puede decirle, no puede esto, no puede el otro, no puede aquello. Aún, fíjense, aún que el señor sea el propietario del domicilio conyugal, si la señora corre peligro en su integridad o en su vida, la autoridad puede ordenar que el señor salga, aunque sea su propiedad, ¿eh? ¿Por qué? Porque la señora necesita seguridad, necesita tener un lugar donde vivir junto con sus hijos. Y aunque el señor diga, yo soy el dueño, o yo pago la renta, pues aún así usted va a seguir pagando la renta, pero se sale. ¿Por qué? Porque es un agresor y el agresor es responsable de todo lo que hace y sus consecuencias. ¿Sale? Entonces, todos estos pasitos, todas estas medidas que ya les comenté, son parte de un gran catálogo. Se puede extender muchísimo. ¿Qué tanto? Pues depende del caso. Esto es casuístico. Depende de cada caso las medidas que la autoridad va a tomar para darle un seguimiento y protegerlas a ustedes. Todo eso viene en la ley, no se está inventando. Aquí ya mencioné que ley. Mencioné que en la Constitución, ¿sale? Chéquenlo, véanlo, léanlo y verán que solo denunciando se puede evitar la agresión, porque hay un abuso tremendo en nuestra sociedad, mucha violencia, vivimos con mucha violencia. Hay gente que vive con el agresor y lo aguanta. ¿Por qué? Porque hay muchas creencias, muchos prejuicios. Vivimos en la época de hace 50 años. Recuerden que las creencias nos destruyen, las creencias limitan nuestra libertad. Tenemos que plantearnos si nuestra vida, los principios que tenemos en nuestra vida, son correctos y nos ayudan a llevar una vida libre, a llevar una vida feliz. El creer que debemos aguantar al marido, que ya no lo queremos, es un error, porque eso nos delimita nuestra felicidad, nos limita en nuestra libertad. Nosotros debemos ser felices y ustedes, mujeres, también tienen acceso a eso, a ser felices, no por la creencia que nos insertaron nuestros antepasados de que debes aguantarlo, es tu cruz, ¿para qué te casaste con él? Es el padre de tus hijos. Cuando crezcan te van a decir, ¿para qué metiste a la cárcel a tu papá, a tu esposa, a mi papá?
¿no? Pues imagínense, tienen de dos, escoger una de dos, que sus hijos en un futuro les digan, metiste a la cárcel a mi papá y salió el siguiente día porque le leyeron la cartilla y tuvo que garantizar su libertad y pagar los daños a mi mamá, o decir, mi papá como no hizo nada de mi mamá, la mató. Entonces vean ustedes qué fuerte es esto de la violencia. Un agresor pega una vez, pega dos y va incrementando el daño, va haciendo más fuerte sus agresiones, van escalando. Y pues no está bien, porque además es un mal ejemplo para los hijos, muy mal ejemplo para los hijos. ¿Sale? Bueno, ahora ya está fijada las medidas de protección en su favor. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Seguir el trámite hasta el final. Si sube al juzgado de control con los jueces penales, seguir la investigación para que al señor se le sancione, a ustedes les den su pensión alimenticia, el señor no se pueda acercar y se vaya a terapia psicológica si así lo determina el juzgador, que ya no se acerque a ustedes ni a su familia, etcétera, que tomen todas las medidas precautorias para evitar un daño. Recuerden que las medidas precautorias, como ya lo mencioné, es evitar un daño, y ya hecho el daño, tratar de que cese y evitar un daño futuro. Eso es lo que trata de evitar estas medidas de protección. Están a su disposición, hagan uso de ellas. Mucha gente no lo hace porque no lo sabe, pero ustedes van al Ministerio Público, al juzgado familiar, al juzgado civil, en su caso, o a los juzgados de control en materia penal, y fíjense, el artículo 62 bis, fracción primera bis, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, dice más o menos lo siguiente: en la narración de los hechos de la víctima, la autoridad está obligada a creerle a la víctima. Obligada la autoridad a creerle a la víctima. Evitar se revictimice preguntándole por qué ella considera, si ella considera que cometió una provocación al sujeto agresor. ¿Usted qué hizo para que él la golpeara? Eso es revictimizar, y eso ya está prohibido. La autoridad no puede preguntarles eso. ¿Usted qué hizo para que él la agrediera? Eso es revictimización y eso ya está prohibido, Entonces, háganlo, sigan adelante, por favor, porque si lo dejan pasar, el agresor va a seguir ahí, y las va a hacer infelices, como hay muchas mujeres en este momento. Mi generación, muchas de las mujeres de mi generación son muy infelices, porque en esa época no había estas leyes, no había estas medidas. Ustedes que son jóvenes, ustedes, querido auditorio, que ven mis videos, hagan uso de ellas si sufren algún maltrato, y no tienen por qué aguantar a nadie, aunque sea el padre de sus hijos. En lugar de ser infelices 5, pues sean felices 4, ¿no? Y el señor que se vaya a volar y que se lleve su procedimiento penal, que se le fijen las medidas conducentes para que cumpla con sus obligaciones y que pague por el daño causado. ¿Sale? Entonces, estas medidas de protección son muy importantísimas para el crecimiento de nuestra sociedad. Porque, miren, se dice mucho, ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo digo, ¿qué hijos les vamos a dejar al planeta? ¿Hijos violentos? ¿Hijos agresores? Porque los hijos aprenden de ver, aprenden del ejemplo, y las hijas también. Las hijas normalizan la violencia. Si tienen un padre agresor que golpea a su madre, pues se van a casar con un tipo que las agreda, que las violente, y lo van a normalizar y van a pensar que eso está bien. Imagínense, ¿qué planeta, qué hijos les vamos a dejar a nuestro planeta? ¿Sale? Bueno, ahora vamos al otro extremo. Ya les platiqué el lado fabuloso, el lado positivo de estas medidas. Ahora les voy a platicar el lado feo, el otro lado de esta situación, y que a mí me preocupa muchísimo. Hoy en día en mi oficina llevamos alrededor de 12, 13 asuntos
mis compañeros y yo que soy el titular, de señalamientos en contra de profesores, generalmente, y de médicos, que son señalados de abuso no sexual, de abuso respecto a agresiones. Me agredió el maestro, me pellizcó, me vio mal, me amenazó que me iba a reprobar, y ahora eso se toma como agresiones. El hecho de que si no estudias, de que le diga un maestro a un alumno, si no estudias te voy a reprobar, hoy en día se toma como agresión. Imagínense cómo estamos. Ya los niños de hoy estamos muy mal, ya no se les puede decir ni llamar la atención. Bueno, pues tenemos asuntos ya con citatorio, algunos ya con agresiones más graves. Yo acabo de mencionar el asunto más leve que tenemos de un señalamiento de ese tipo, que no ha escalado. Pero hay acusaciones más fuertes y que estamos en defensa de ellos. Evidentemente son falsas, la mayoría. ¿Por qué? Porque señalan que el maestro, el día tal a tal hora, los agredió. Y ese día el maestro estaba de vacaciones. Otro maestro ni siquiera estaba dando clases en esa escuela, llegó después del día que le señalan al maestro: oiga, usted agredió el día 1 de julio y el maestro entró a dar clases hasta septiembre. Pues, ¿cómo está eso? Entonces, hay evidencia, inclusive en bitácoras, en el reloj checador, en la cámara, que el maestro no estuvo ahí en los días que se señalan, pero que hoy en día se utilizan este artículo que les acabo de decir, el 62 bis, fracción primera bis, y se aprovecha la gente cuando saben que la autoridad está obligada a creerles, y se abusa mucho de esto. Y ahora las víctimas de estos señalamientos, en su mayoría, no digo que no haya señalamientos ciertos, sí los hay. Si hay abuso, claro que sí, de maestros y también de médicos y de cuidadores, sí. Pero hoy en día se está haciendo más grande las denuncias falsas, las denuncias de extorsión para obtener un beneficio. Repito, no estoy diciendo que todas las denuncias, pero poco a poco se ve que están aumentando las denuncias para sacar provecho. ¿De quiénes? De nosotros los hombres. ¿Sale? Yo les he repetido, yo estoy a favor de la protección de las mujeres. Reconozco que hay mucho abuso y ha habido mucho abuso y se han hecho actos discriminatorios, abusivos, actos dañinos en contra de la integridad de las mujeres. Sí, pero hoy en día ya los hombres nos estamos sintiendo, inclusive su servidor, un poco ya en riesgo, porque hoy en día todo es violencia en contra de las mujeres. Entonces el chantaje está a la orden del día. Eso es lo que yo les quería platicar, amigos, respecto de lo que son las restricciones, las medidas de protección, lo bueno, y ahora lo que está sucediendo. Hagan conciencia, amigas. Utilicen las medidas de protección en contra de sus agresores, pero también utilícenlas solo cuando en verdad hay una agresión, cuando en verdad se sientan vulneradas en sus derechos, porque le destruyen la vida a los demás si es que hacen denuncias falsas y solo para obtener algún tipo de beneficio. ¿Sale? Bueno, y déjenme comentarles algo. Les voy a recomendar, solo como recomendación, ya saben que aquí no es tarea, ni estoy hablando con alumnos de derecho. Recuerden que mis videos siempre son para el público en general. No es clase de derecho, yo no tengo aquí alumnos de derecho ni otros abogados. A mí me gusta hablar claramente con la gente para que la gente ejerza sus derechos libremente. No es clase de derecho, ¿sale? 2 películas muy importantes para mí y donde ustedes van a aprender muchísimo cómo se hace a veces los abusos. La película número 1, que es El esqueleto de la señora Morales, de los años 50, del cine de oro mexicano, Arturo de Córdoba, Amparo Ribelles, es en blanco y negro. Y ahí se ve cómo se hace abuso de esa supuesta protección
que tienen, bueno, de la debilidad de las mujeres se abusa. Esta mujer lo que hace es abusar de su condición, porque además tiene un problema en un pie y tiene algunas ideas extrañas y trata de abusar de su condición para hacerle daño a su marido, ¿sale? Esa es una. Y la otra, Heredarás el viento. Heredarás el viento es una película que para mí es formativa, y el mensaje de ahí es que debemos pensar, siempre utilizar la razón, el conocimiento, leer para poder agilizar nuestra capacidad de raciocinio. Se llama Heredarás el viento, ¿sale? Esa película viene en blanco y negro con Dick Tracy y otra a color, no recuerdo los actores, es americana y es para eso, para no quedarnos con los prejuicios o las ideas fijas que les aprendimos a las personas que nos dirigieron cuando éramos niños, adolescentes, y nos dijeron, esta es nuestra verdad, y a veces nosotros nos comemos esa verdad y decimos, sí, las cosas son así. ¿Por qué? Porque así son. No. Ustedes cuestionen si su vida, si su conducta, si sus creencias, si sus ideas son correctas para llegar a su felicidad. La felicidad no está afuera, está adentro, está en nuestras decisiones, está en nuestro punto de vista, está en el bien que hacemos, está en el bien que nos hacemos a nosotros mismos, ¿sale? No está afuera, no está en un coche, no está en una casa, no está en el dinero, no, la felicidad está en otro lado. Búsquenla y cuestiónense todo lo que han aprendido. Ejemplo, ¿está bien que yo soporte las cosas que soporto? Porque el qué dirán los demás. ¿Cómo me van a decir después que me divorcié? ¿Qué oportunidades tengo de trabajo si me divorcio y me pongo a trabajar? Prefiero que me golpeen, que me maltraten y que me den pues para comer. No, todos somos capaces de hacer cosas, de trabajar. Si ustedes aceptan ese papel que les acabo de comentar, quiere decir que son incapaces de sostenerse a sí mismas y de salir adelante y salir hacia otro mundo, hacia otro panorama, y ese panorama se llama felicidad. ¿Por qué felicidad? Porque voy a hacer todo lo que yo quiera, voy a autodeterminarme. Autodeterminarse quiere decir hacer lo que mis decisiones generen, todo lo que yo quiera, y no estar quedando bien siempre con alguien, haciendo lo que alguien más quiere que yo haga de mi vida, ¿sale? Entonces pocas personas se autodeterminan, pocas. Y bueno, yo los invito a que vean estas dos películas siempre con reflexión, siempre pensando en qué podemos nosotros hacer o aprovechar de estas dos películas hacia nuestra vida. ¿Sale, amigos? Bueno, pues yo quedo a sus órdenes como siempre. 55 24 12 59 12 es mi WhatsApp, ya saben, llamadas personales, yo los asesoro con mucho gusto. Quieren que revisemos expedientes, lo hacemos. Y aquí estoy a sus órdenes. Hasta luego, amigos.